Hola, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos al webinar sobre Canary que vamos a hablar en el día de hoy. Es una herramienta que simula escenarios climáticos para apoyar en la toma de decisiones pues a todo el sector agrario, ¿no? Para hacer frente a estos desafíos climáticos. Os voy a contar un poco cómo va a ir la dinámica del webinar. En el día de hoy va a estar dividida en dos bloques. En el primero, Jordi Domingo nos va a mostrar para qué sirve la herramienta y cómo se utiliza. Y en el segundo, las técnicas de Fundación Global Nature, Patricia Olivares, Rocío Lalande y Maite Llorens, y también de nuevo Jordi, nos van a explicar cómo funciona esta aplicación en cultivos concretos como el olivo, el almendro, los cereales o la viña. A lo largo de todo el webinar podéis usar la pestaña que veréis arriba, que se llama Preguntas y Respuestas, y podéis ir haciendo vuestras preguntas, ¿vale? Al final del webinar vamos a contestar todas esas preguntas y que sepáis también que hay un botón que es una flecha para arriba, que es para votar las preguntas que más os gustan, ¿vale? Luego iremos contestándolas en ese orden. Además, durante el webinar también vamos a ir lanzando encuestas en directo que son anónimas, o sea que os animamos a participar y vamos a ir comentándolas también en directo, ¿vale? Os van a salir en formato pop-up en la pantalla y si veis que no salen podéis buscarla en el chat, ¿vale? Como os digo, iremos comentando esos resultados y nada, ahora ya le paso la palabra a Jordi, que va a presentarnos al equipo y hacer su parte de la presentación. Así que Jordi, adelante. Jordi, no te oímos. Disculpadme, que me había Ya silenciado estás. y no se me había puesto. Bueno, pues aquí tenéis la primera encuesta. Julia, ¿quieres explicar un poco cómo funciona? Por si hay alguien que no está Sí, familiarizado. voy a lanzarla, ¿vale? A ver, que ahora mismo se nos ha ido esto. Dar un segundo porque esto, no sé, no me sale ahora las pulsos. ¿Os salen a vosotras las pulls, chicas? No, no están saliendo, Julia. A ver, pues vamos a pasarla, Jordi. Voy mirando mientras, Vale, ¿vale? venga, pues yo le voy a dar. Y bueno, como ha explicado Julia, mi compañera, pues esta sesión de hoy, que va a durar una hora aproximadamente, la vamos a dividir en esos dos bloques. Primero hablaremos de la herramienta y luego iremos explicando cómo hemos utilizado esta herramienta para trabajar en diferentes cultivos, ¿vale? El objetivo de hoy, cuando abordemos el tema de los cultivos, no va a ser explicar en profundidad los resultados, porque para eso ya tenemos unos webinars específicos, ¿vale? Espero que hayáis recibido al inscribiros a todo el programa completo. Sabéis que de hecho que esta es la segunda sesión y por tanto simplemente hoy pasaremos por encima de los cultivos, pero más desde una perspectiva puramente metodológica. Y también me vais a permitir que presente un poco a la fundación en medio minuto. Para aquellos que no la conocéis, somos una ONG que se creó hace más de 30 años y trabajamos básicamente creando alianzas para conservar la biodiversidad, para conservar la naturaleza, ¿no? Y trabajamos muy específicamente en dos tipos de paisaje. Uno son los humedales, que son como los puntos calientes de biodiversidad en nuestro país, y también en el medio agrario, porque es un espacio fundamental para la conservación de la biodiversidad. Si hay algo que nos caracteriza, creo, es que trabajamos a pie de campo, es decir, que siempre intentamos mantener un pie en la ciencia, en la rigurosidad y el otro muy en contacto con los productores y con los gestores del territorio. Y por otro lado, que nos gusta mucho la pragmaticidad, ¿no? Es decir, el ver resultados en campo y ver cómo pasan cosas y cómo intentamos cambiar o contribuir con nuestro pequeño granito de arena a cambiar el mundo, ¿no? En lo que se refiere a cambio climático, todos nuestros proyectos, en los que trabajamos desde hace más de 15 o 20 años, parten de unas premisas que son las que veis aquí, ¿no? Yo creo que también es importante muchas veces cuando hablamos de cambio climático como sentar las reglas del juego, ¿no? Partimos de la base de que el cambio climático es un hecho incontestable, es decir, no vamos a perder tiempo en justificar nada que creo que creemos que ya está sobradamente probado.
También que el cambio climático está causado por la actividad humana. Las predicciones con las que trabajamos y los modelos con los que se trabaja en general la ciencia tienen un altísimo grado de fiabilidad, y básicamente el poco margen de error que puedan tener no cambia para nada las grandes tendencias que ya se vislumbran desde hace, no desde hace años, sino desde hace décadas. También que los efectos negativos, según nos indican todos los informes y todos los artículos científicos que se publican, sobrepasan con creces cualquier efecto positivo. Y luego que, por desgracia, el sector agrario es uno de los más expuestos al cambio climático debido a, lógicamente, a esa exposición continua a las condiciones meteorológicas. Partiendo de esta base, la Fundación, pues, como os decía, lleva más de 15 años trabajando en proyectos de mitigación y de adaptación al cambio climático, pero más recientemente hemos trabajado en uno llamado Participación Social para la Adaptación al Cambio Climático, y buena parte de las cosas que os vamos a contar en este ciclo son resultados de este proyecto, ¿vale? Y Perdona, veréis, Jordi, no vemos la presentación. ¿no veis la presentación? No, ya tenemos preparada la encuesta, por si quieres lanzarla en algún momento. Vale, Yo sí la veía. ¿La veis ahora? Yo sí. Se ve, se ve, se ve. Ah, vale. Vale, Bueno, perdón. pues sigo. Y veréis, como os decía, que aparece la palabra social en el título junto con la palabra adaptación y cambio climático, ¿no? Y esto es muy importante porque este proyecto para nosotros ha supuesto un cambio en la manera de abordar la adaptación al cambio climático en agricultura. Para explicaros muy brevemente esto, os voy a explicar cuál ha sido nuestro recorrido, ¿no? Hace 15 años nosotros hablábamos ya del clima, como también lo hacía mucha otra gente. Pero teníamos un problema y era que no teníamos un discurso ajustado, digamos, a las producciones agrícolas, ¿vale? Agroganaderas. Es decir, sabíamos que el clima estaba cambiando, lo decían los científicos, pero no sabíamos traducir eso a un lenguaje de impacto sobre la producción. Y el problema es que lo que generáramos era un discurso, si me permitís la palabra, casi de infierno climático, ¿no? Y eso, lo que nos dimos cuenta es que lleva a la frustración, incluso al negacionismo, es decir, de que me va a pasar algo malo, pero no quiero ser yo el que reciba eso y por tanto mejor escondo la cabeza, ¿no? Nos dimos cuenta de que teníamos que hablar el mismo idioma que los agricultores y los ganaderos, ¿no? Y entonces empezamos a introducir un concepto que os voy a explicar hoy, y bueno, no solo yo, sino mis compañeras, que son los indicadores agroclimáticos. Es lo que llamamos empezar a hablar de clima en lenguaje, en vocabulario agrícola, ¿vale? Y eso creo que fue un acierto muy importante, no solo lo hicimos nosotros, lo hicimos junto con otros socios europeos con los que trabajamos esta idea, y poco a poco fuimos avanzando. El problema que teníamos al principio es que habíamos desarrollado ya ese vocabulario agroclimático, pero nos faltaba más credibilidad técnica, o eso creíamos nosotros, y empezamos a desarrollar herramientas, al principio muy primitivas, con poca cobertura geográfica, con pocos modelos, bueno, no muy fiable, digamos, desde luego desde la perspectiva científica, ¿no? Quizás para el mundo agro sí que era suficiente. Y en el último paso, ya con este proyecto y con la herramienta Canary que hoy vamos a presentar, yo creo que hemos alcanzado como nuestro techo de máxima credibilidad, es decir, veréis que tenemos una herramienta que es muy precisa a nivel geográfico, que es multiescenario, es multimodelo, que ya desde luego habla ese lenguaje agroclimático, que es intuitiva, etcétera, etcétera. Y cuando pensábamos que habíamos alcanzado toda nuestra credibilidad y que por tanto todo el mundo nos iba a escuchar y que todo el sector agro iba a reaccionar porque sabíamos explicar esto de la vulnerabilidad climática, nos dimos cuenta que no era así. Es decir, que el sector no reacciona con la misma intensidad que pusimos nosotros ahí todo nuestro esfuerzo, ¿no? Es decir, teníamos una herramienta con mucha solidez, pero desde luego enterrar a base de ciencia o de tecnología o de conocimiento a la comunidad agro no es la clave para avanzar. Es simplemente quizás una de las claves, ¿no? Y de ahí que introdujéramos ese concepto de percepción social. Si los que estuvisteis en el webinar pasado visteis que hemos hecho un trabajo con sociólogos, de hecho fueron los sociólogos los primeros que empezaron a trabajar con esas comunidades agrícolas con las que hemos trabajado en este proyecto, y hemos aprendido muchísimo. Hemos aprendido
una cosa más que es tan importante como tener estas herramientas. Pero bueno, dicho esto, hoy es el día de la herramienta, con lo cual vamos ya al quid de la cuestión y vamos a empezar con esa idea que os comentaba del indicador agroclimático, es decir, de esa manera de hablar del clima, pero en vocabulario agro, ¿vale? ¿Qué es un indicador agroclimático? Pues bueno, es un parámetro o una combinación de parámetros que explican o bien una pérdida de rendimiento o un riesgo potencial para un cultivo en concreto, ¿vale? Bueno, podemos tener, por ejemplo, un problema conocido por cualquier cerealista, en este caso, que sería el asurado del grano, ¿vale? Que es un problema que se da cuando la espiga está desarrollando los granos, está llenando el grano por dentro y si hay un momento de estrés térmico, pues bueno, el grano queda como arrugado y se pierde rendimiento, se pierde calidad en el grano y por tanto, bueno, cualquier cerealista sabe lo que es eso, ¿no? Bueno, pues esto se puede traducir en una frase lógica, una frase matemática, vamos a llamarlo así, ¿vale? Es decir, al final, para calcular cómo es el asurado del grano, climáticamente lo que podemos hacer es intentar calcular el número de días en los que se alcanza una cierta temperatura, que en esa zona es la que provoca ese problema, en un periodo determinado. Lógicamente es el periodo en el que se produce el llenado del grano, ¿vale? Que de nuevo va a ser diferente en cada territorio. Entonces, ¿cuál es la gran clave de todo esto? Que cuando nosotros, si fuéramos al agricultor a hablarle de número de días con temperatura máxima en los que se superan los 35 grados o 33 grados entre junio y julio, pues a lo mejor no obtenemos una reacción. Sin embargo, cuando decimos que el asurado del grano entre los últimos 50 años y los próximos 100 años va a aumentar un 15% la probabilidad de que ocurra, el agricultor obtiene un mensaje, internaliza un mensaje que para él es muchísimo más sencillo. ¿Por qué? Porque es un gran conocedor de su cultivo, cosa que nosotros no lo somos. Y entonces es posible que ya empiece a anticipar soluciones de adaptación antes que nosotros. Y eso es fundamental, porque la adaptación al cambio climático es algo extremadamente complejo y desde luego se requiere ese conocimiento que tienen los expertos en los cultivos para abordarlo. Y recordemos, vivimos en un país en el que esto no es nuevo, es decir, hemos vivido periodos en los que de más estrés térmico, de más estrés hídrico, y los agricultores no es que tengan la solución, pero muchas veces sí que tienen la capacidad de anticipar o de saber cómo reaccionar y mitigar algunos cambios. Entonces, ¿qué hace Canary básicamente? Bueno, pues lo primero, como veréis, y voy a abrir luego la aplicación para que veáis, nos basamos en un mapa interactivo. Esto es como un navegador de estos de los que utilizamos, ¿no? Abres un mapa, eliges una cuadrícula que tiene un tamaño de 12,5 por 12,5 kilómetros, que es la que te interesa, ¿no? Donde está la parcela en la que quieres evaluar. Se puede buscar por topónimos, se ven las ciudades, etcétera. Por ahora está abierto a buena parte de Europa y digamos que está España, Portugal, Francia, Alemania, Italia, Holanda, Bélgica, bueno, varios países europeos, ¿no? Al final se puede abrir más o menos porque datos en casi toda Europa tenemos, incluso en el norte de África, en función del dinero que ponemos detrás, que es una variable un poco limitante, como podéis entender. Una vez tenemos seleccionada nuestra área, lo que hacemos es decidir el escenario climático, ¿vale? 4,5, el 8,5, tenemos esos dos escenarios. Y a partir de ahí es donde elegimos nuestro indicador agroclimático. De hecho, podemos elegir, como veréis, tanto variables meteorológicas, o sea, climáticas, tipo temperatura, precipitación, viento, radiación, o esas variables combinadas que conforman los indicadores agroclimáticos, ¿vale? Y finalmente tenemos la visualización de los resultados, es decir, es un recorrido lógico bastante que pensamos que es bastante sencillo. ¿Qué es lo que caracteriza a Canary con respecto a otras herramientas que puedan existir? Que existen otras y la verdad es que tremendamente interesantes. Por ejemplo, en España, Adapteca, yo creo que es una herramienta de un grandísimo nivel, muy complementaria con esta y que ayuda
en los análisis a entender otros parámetros, ¿no? Pero bueno, Canary pensamos que es una herramienta muy específica del sector agro, con una precisión geográfica bastante buena ya. Es verdad que podríamos hilar más fino aún, pero bueno, yo creo que una cuadrícula de 12 por 12 ya permite separar incluso dentro de una denominación de origen o dentro de una zona productiva en una región, permite tener la lectura de varias cuadrículas en una misma zona productiva, ¿no? Lo cual es interesante para ver también variaciones. Es una herramienta, como os decía antes, en la que creo que se ha apostado ya por la máxima o con mucha rigurosidad científica, usando la metodología del sexto informe, del IPCC, multiescenario, que tiene hasta 6 modelizaciones, como luego veremos, ¿vale? Que en estos momentos incluye más de 100 indicadores agroclimáticos agrupados en 11 producciones agrarias, y es algo que va creciendo, es decir, a medida que vamos trabajando los diferentes socios que estamos en esta herramienta, pues vamos añadiendo nuevos cultivos. Muy recientemente añadimos en España olivo y frutos secos. Esperamos que podamos añadir en el futuro otros cultivos más, si es que surge la posibilidad, ¿no? En el fondo, añadir un IAC, como os podéis imaginar, no tiene ninguna limitación técnica. Lo único que hay que hacer es traducir esos problemas climáticos o estreses asociados a ciertos cultivos en ciertas regiones a esos IACs, ¿no? Asociar, generar esa frase matemática, esa combinación de parámetros para poder explicarla y modelizarla. Y creemos que es una herramienta accesible, como ahora veremos. Es intuitiva, está traducida a diferentes idiomas, tiene su manual de referencia, etc. Bueno, este es el output que tiene una herramienta después de hacer, la herramienta después de hacer una consulta, ¿no? La voy a explicar con detalle, pero bueno, lo que hemos intentado también es que en una sola pantalla tuviéramos toda la información disponible, desde la descripción del IAC que estamos utilizando, el escenario climático en el que estamos, la localización. Ahora os explicaré las 3 formas diferentes de ver los resultados: a través del gráfico de cajas, a través de una tabla que describe los resultados de ese gráfico de cajas, incluso de una frase en amarillo que describe el gran resultado, ¿vale? Es decir, la conclusión de todo esto. Y este gráfico donde vemos todas las proyecciones, las simulaciones, y donde podemos ver el pasado reciente, el futuro medio y el futuro lejano, ¿vale? Y por supuesto todas las simulaciones que podemos activar o desactivar, y que en una línea azul nos marca la amplitud máxima y mínima de eso. Bueno, además, otra cosa que nos parecía muy importante es que hubiera una posibilidad de importar datos y gráficos. Es decir, esto que veis aquí, nosotros lo utilizamos mucho en nuestros proyectos, de manera que con un simple botón toda esta imagen que veis en pantalla se puede copiar y pegar dentro de otro documento. A veces también podemos hacer una importación solo de la tabla, de los datos, o solo de los gráficos. Y los datos es muy interesante porque, como luego explicarán algunas compañeras, la ventaja que tiene la exportación de datos es que cuando hay IACs que no existen, porque nos hemos dado cuenta, porque hemos descubierto que hay un IAC para un cultivo en una zona que no estaba recogido en Canary, existe la posibilidad de bajarse esos datos y trabajarlos manualmente en un Excel. Primero se importa un formato CSV, se pasa a un Excel, y es relativamente fácil, si se tiene un poquito de experiencia y conocimiento, trabajar esos datos y obtener pues otros IACs que aún no se podían, ¿no? Es decir, digamos que la herramienta no es capaz aún de fabricar su propio IAC mientras estamos trabajando en la interfaz, pero al bajarte los datos sí que te permite cocinar los datos un poco y trabajar con ellos. Esta es la URL donde podéis encontrar Canary, y si apretáis en esa URL, pues lo que vamos a ver es esto que veis aquí, ¿vale? Esta es la página web. Lógicamente hay que registrarse, por supuesto es gratuito. Y aquí tenéis, pues bueno, toda una explicación sobre la herramienta, y algunas de las cosas que os he contado, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, la combinación de los diferentes modelos globales y modelos regionales que se utilizan en cada una de las simulaciones que luego os enseñaré, ¿vale? Entonces, no voy a pararme a explicar lo que son modelos globales de clima y modelos regionales, pero básicamente para que entendáis de dónde salen
esas simulaciones que luego os voy a enseñar. También tenéis un apartado de preguntas frecuentes, ¿vale? A veces más relacionadas con la utilización de las herramientas, pero también otros que están pensados para un usuario a nivel intro, digamos, por ejemplo, qué es una modelización climática, por qué los cálculos se realizan en periodos de 30 años, qué son los escenarios RCP, etcétera, etcétera, ¿vale? Incluso en un punto por aquí, que es este, podemos acceder a una guía del usuario, ¿vale? Apretáis la pestaña y tenéis aquí una guía de usuario completa que os podéis bajar y os podéis leer y que os resuelve más la instalación, bueno, la instalación no, el acceso a la herramienta y todo esto, ¿no? Bueno, y ahora voy a hacer una pequeña demostración en directo. Acabo de apretar el cálculo de IAC y como veis lo que me sale es un mapa y está coloreado en azul las zonas donde tenemos cuadrículas. Cuando hago un zoom, no sé a qué velocidad lo veréis por la transmisión de la línea, pero cuando hago un zoom a cualquier zona, pues puedo mm, acceder a las cuadrículas, que como veis se van poniendo en amarillo. Estas son estas famosas cuadrículas de 12 kilómetros de lado, ¿vale? Si selecciono una cuadrícula y le doy a siguiente, paso a la siguiente pantalla donde puedo elegir en primer lugar lo que quiero hacer. Todo lo que os vamos a explicar, todos los IACs, se basan en la idea de comparar un periodo con otro, ¿vale? Normalmente el pasado reciente, es decir, lo que ha pasado en los últimos años, frente a lo que va a pasar en los próximos años. En este caso, yo voy a seleccionar no solo el futuro cercano, sino el futuro lejano, ¿vale? O puedo activar o desactivarlo. Y por eso quiere decir que para un mismo IAC, cuando hagamos esa consulta, esa frase lógica, lo que va a hacer el sistema es ir con esa frase lógica a solicitar esa información a un servidor. Todo esto tira de, pues lógicamente, de datos climáticos de Copernicus, y lo que va a hacer es ir a buscar esos datos y hacer el cálculo en directo. Es decir, lo hace en el momento. Ya veréis que lo hace además de una manera asombrosamente rápida. Es decir, si en el ejemplo que os decía antes le pedíamos el número de días entre julio y agosto en los que se superan los 35 grados, va a ir a leer toda la información del pasado reciente y va a ir a leer toda la información, la modelización de futuro cercano y futuro lejano en el escenario 8.5 que le he dado para esa cuadrícula en concreto y ajustándolo al ajuste que he hecho yo de ese IAC, ¿vale? Es decir, yo le puedo decir que me lo busque el número de días con temperatura superior a los 35 grados, pero le puedo decir que sea 33 o 30 o 40, ¿vale? Con lo cual todo ese cálculo lo hace indirecto. Entonces, cuando yo ya le he marcado lo que quiero ver, le doy a siguiente y aquí es el momento en el que entramos en los IAC. Como veis, tenemos los generales, en los que nos va a hablar son variables climáticas. Aquí veis en temperatura, simplemente aquí tenemos casi una veintena de parámetros que pueden ser desde la temperatura hasta la amplitud térmica, el número de días calurosos, el primer día de calor, pero también podemos irnos a indicadores específicos que ahora luego os presentaremos, ¿vale? Me he ido a Viña, por ejemplo, y tenéis aquí el índice heliotérmico de Hughlin, el índice de Winkler, el número de días con lluvias intensas, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a probar uno, por ejemplo, vamos a probar el más sencillo, que es temperatura media, ¿vale? Cuando aprieto aquí me sale una descripción de lo que es, por si tuviera alguna duda, ¿no? Por ejemplo, si no sé lo que son los grados día, pues tengo un cuadrito aquí que me lo explica. Pero le doy a temperatura media, le doy a siguiente y aquí puedo elegir el periodo. En este caso, me está diciendo que yo puedo elegir que voy a calcular la temperatura media entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, es decir, del año completo. Pero perfectamente podría decirle que solo lo quiero pues en la primera mitad del año, por ejemplo, ¿vale? Y me haría el cálculo solo para eso. Con lo cual, vuelvo aquí y le digo que me lo calcule para todo el año. Le doy a calcular y como veis, en estos momentos lo que está haciendo, y ya veis lo rápido que lo ha hecho, es ir a leer toda esa información a los servidores. Y como os decía, aquí tenéis toda la información. En primer lugar, lo que nos da es un gráfico de cajas en el que nos compara el pasado con el futuro cercano y el futuro lejano. Este gráfico es muy interesante porque es muy visual. Para los que sabéis un poco de este tipo de representación gráfica, la caja tiene el 50% de los datos,
¿vale? De ahí se acumula el 50% de los datos y esta línea nos ofrece la mediana. No es exactamente la media, pero es una idea más o menos de dónde está el promedio de los días. Es decir, en este caso lo que nos viene a decir es que la temperatura media en esta cuadrícula que he elegido al azar, que es cerca de Calatayud, está un poquito por encima, ha estado por encima de los 13 grados en el pasado. En los próximos, hasta 2050, va a estar más bien por encima de 14 y en el futuro lejano estará más bien por encima de 16. Y esto es precisamente lo que nos explica esta tabla que tenemos aquí. Si os fijáis, podemos ver la mediana, 13, 14, 16, y podemos incluso leer el borde de esta caja superior, el Q75, la parte inferior, lo que llamamos los bigotes, es decir, es el percentil 95 y el percentil 5, y los datos que se van, los datos que están muy extremos en esa distribución de datos, ¿vale? Es decir, los datos que son, sí, que podemos llamar realmente extremos. Y en esta frase, en este cuadro en amarillo, nos da esa conclusión que os decía yo antes, ¿no? Y fijaros que la lectura es muy sencilla. En el pasado reciente, la mediana del indicador fue 13,09 grados, la mediana pasará a 14 grados en el futuro próximo y a 16,14 en el futuro lejano. Es decir, nos da ya de por sí nos facilita ese trabajo de análisis, ¿no? Y esta gráfica de aquí abajo, de nuevo, es lo mismo. Es decir, tenemos el pasado reciente hasta la primera línea de puntos, el futuro cercano, el futuro lejano, y podemos activar las simulaciones que queramos. Esto ya es un poco más complejo, ¿vale? Porque hay que saber esas simulaciones que son y por qué son diferentes y cuál puede resultar más o menos, pero ante la duda podemos, fijaros, activar todas ellas o al revés, desactivar todas y dejarnos solo la media. Y en cualquier caso, esa sombra azul nos marca los máximos y las medias que generan, los máximos y las mínimas que generan esas simulaciones, ¿vale? Ya para terminar, simplemente deciros que puede dar una temperatura, pero también nos puede dar, por ejemplo, un parámetro muy interesante que es el número de días que ocurre algo. Por ejemplo, el número de días que se superan los 25 grados. Bueno, pues vamos a darle el cálculo. En estos momentos está leyendo y aquí tenemos el resultado, ¿vale? Ahora ya el resultado no es una temperatura, es 114 días frente a 126 frente a 150. Y de nuevo, esta temperatura yo podía haberle modulado. La he puesto por encima de 25 grados, como veis aquí, pero podía haber sido otra temperatura diferente. Y os pongo otra variable que es muy interesante, que es, nos puede devolver también al sistema una fecha. ¿Vale? Vamos a probar el primer día de calor. ¿Qué es el primer día de calor? Lo que nos dé la gana, como os decía. Es decir, a lo largo del año, en este caso, pues mira, para todo el año, el primer día en el que se supera, voy a cambiarlo, voy a ponerlo, el primer día en el que supera los 30 grados. Le doy a calcular. Este cálculo le cuesta un poquito más, pero como veis aún así es muy rápido. Y nos dice, mira, pues en el pasado reciente, el primer día en el que se alcanzó esta temperatura fue el 26 de mayo y cada vez va a ser antes, el 15 de mayo y el 2 de mayo, ¿vale? Entonces, voy a dejarlo aquí porque creo que ya tenemos una buena idea de cómo se maneja esta herramienta. ¿Vale? Y ahora lo que vamos a hacer es entender cómo hemos utilizado esos IACs en cada uno de los cultivos. Lo van a hacer mis compañeras, también lo haré yo. Y repito, la idea no es explicar cuáles son los resultados obtenidos con los IACs. Para eso os invitamos a que acudáis a cada uno de los webinars específicos que va a haber sobre cereales, sobre almendros, sobre olivo y sobre viña. ¿Vale? Y antes vamos a pasaros una encuestita a ver si ahora funciona. Ahora sí. Ahora sí, Jordi, la inicio. Vale, Bueno, os va a salir un pop-up en la pantalla, como os he dicho antes, y si no en el chat, ¿vale? Tenéis que, bueno, pues la pregunta es que si podéis ordenar, ¿no? Según importancia, cuanto más arriba mayor, cuanto más abajo menor, pues las características que os resultarían útiles en una herramienta para evaluar el riesgo climático en la agricultura, ¿vale? Vamos a esperar unos segundos a que contestéis. Como os he comentado antes, es anónima, así que, bueno, pues os animamos a que participéis.
A ver, tenemos 12 Bueno, ya van respuestas. apareciendo las primeras, sí. Muy bien. A ver, 15 por aquí veo yo. Respuestas. yo veo 18 y la precisión geográfica es la que La que va está, encabezada. la que está más arriba. Luego el uso sencillo y accesible para los productores. Esto para nosotros, desde luego, fue una pregunta clave, ¿no? Lo de el uso sencillo, y de hecho, aún no tenemos muy claro cuál es el usuario predeterminado para esta herramienta, ¿no? A veces pensamos más en gente, digamos, con un perfil más técnico, pero ojalá fueran también los propios productores los que accedieran a esta herramienta como mera consulta, ¿no? De cómo gestionar su cultivo. Otra que está en tercer lugar es que tenga parámetros agronómicos. Esto yo creo que para nosotros, como os he explicado, fue un gran descubrimiento. Eh, y por último, que tenga datos exportables. Pero bueno, es la precisión geográfica la que domina, si no me equivoco. A ver, sigue Eso siendo es, así, sí. sí que es. Perfecto. Bueno, pues cerramos Vale, el sondeo y seguimos. venga. Patricia, ¿estás? Sí, y creo que ya veis mi pantalla, ¿no? Yo hoy no veo nuestras presentaciones. La vemos, Patricia, Vale. adelante. La vemos, sí. ¿Veis la de que pone y haces del olivo? Eso es, sí, esa. Sí, sí. Vale, perfecto. Pues bueno, buenos días. Yo soy Patricia Olivares, técnico en Fundación Global Nature. Dentro de los cultivos que hemos decidido estudiar, a mí me ha tocado el olivo. Lo primero que os tengo que decir es que el olivo se ha estudiado en 2 puntos geográficos. Uno ha sido Castilla-La Mancha y otro ha sido la Comunidad Valenciana, para poder hacer diferencias o para poder observar las diferencias entre los diferentes puntos geográficos, puesto que, como ya os ha explicado mi compañero Jordi, la herramienta, una de las cosas más interesantes que tiene es que se puede localizar y centralizar el estudio en unas cuadrículas de unas dimensiones que hasta el momento no se habían dado. Entonces me fui yo a la zona de Castilla-La Mancha y estudiamos unas parcelas de olivo en la zona de la Alta Alcarria. Nos juntamos con todos los agricultores de la cooperativa de Valdeolivas, en este particular, porque otra cosa que es muy importante dentro de todo el desarrollo que hemos hecho de esta herramienta es que tenemos un gran trabajo social, un gran trabajo de ir, preguntar y preguntar de primera mano a los productores cuáles son sus principales preocupaciones para poder mejorar todos estos IACs que la herramienta Canary ofrece. Después de un par de talleres, me quisieron decir como principales, no todos, pusimos los más notorios, los principales problemas que ellos observaban en su zona, en cada uno de los estados. Pues temperaturas por encima de 15 grados, cuando está el momento de que sale la yema primaveral. Entre mayo y junio, porque es una zona bastante árida, les preocupa mucho la falta de la falta de agua en el suelo, heladas de varios días seguidos, heladas tardías que se están dando con mucha más frecuencia que en un pasado cercano. En julio y agosto también, con temperaturas muy altas, les preocupan mucho los días seguidos de calimas. En septiembre y en octubre, la falta del olivo y el incremento de plagas como la mosca, el price o enfermedades como la tuberculosis. Ya si entramos más en el último periodo del olivo, entre envero y maduración, las olas de calor, que son unos episodios que se están ocurriendo con bastante frecuencia y no eran usuales en la zona, estos son los puntos que a ellos más les preocupaban en el momento de ver sus producciones y también cómo plantearse cómo afrontar estas nuevas situaciones. Así pues, si hacemos un pequeño resumen de los principales estados fenológicos y en cada uno de esos momentos, en qué momento exacto se encuentra el olivo, las principales variables siempre son las mismas. Estrés térmico, estrés hídrico. Dentro del estrés hídrico tenemos, pues claro, lluvias torrenciales, que entraría dentro del estrés hídrico. Dentro del estrés térmico, bien sea por calor o por frío, lo tenemos presente en todos los momentos del estado fenológico, puesto que la zona de la Alta Alcarria de Cuenca, en este particular,
es una zona pues bastante extrema, con veranos muy, muy calurosos y con inviernos muy, muy fríos. Entonces, ellos fueron, los propios agricultores, los que me indicaron cuáles eran los principales IACs que a ellos les preocupaban. Querían que nos concentramos sobre todo en los IACs que estuvieran enfocados hacia ese estrés térmico y al estrés hídrico, pero en particular el estrés por déficit. Tienen mucho más estrés en esa zona por falta que por exceso. De estos estreses, que son estreses abióticos, que son los que están relacionados con los factores ambientales, que son los principales o hacia los que hemos enfocado más las herramientas Canary, siempre derivan otro tipo de estrés, que son los estreses bióticos, que están relacionados con el aumento de las plagas y los cambios en sus ciclos y en sus estados de evolución. Si nos metiéramos en la herramienta Canary, toda la batería que tendríamos, toda la batería de IACs, esos indicadores agroclimáticos que tendríamos para poder consultar dentro del cultivo del olivo, son estos que os presentamos en pantalla. Si bien alguno de estos no os cuadra para un cálculo en concreto, como bien ha explicado mi compañero Jordi, puedes ir a cualquier otro cultivo y elegir uno de los IACs que mejor os vengan para la cuestión o para la preocupación del accidente climatológico o del estado climatológico que os preocupe en vuestro estado fenológico. Todos los IACs se pueden variar en cuanto a duración, en cuanto a intervalos de días, si es de días, y en cuanto a graduación de grados, si fuera de temperaturas. De todos estos IACs, nosotros realizamos una gráfica de los estados fenológicos más o menos generalizados. Esta gráfica, claro, la variación de los meses o el intervalo de los meses en relación con el estado fenológico cambia en función de la situación geográfica que nos encontremos. Pero elegimos más de 16 IACs en 6 cuadrículas diferentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solo nos centralizamos en una cuadrícula de 12 por 12, sino que elegimos las cuadrículas de todo el área de estudio. ¿Qué fue lo que estudiamos? Para los principales estados fenológicos, en el estado de reposo y mental. ¿Qué pasa a inicio de la brotación? Para mis agricultores, voy a decir mis agricultores, permitírmelo, lo que más les preocupaba eran las temperaturas medias de invierno. Así que establecimos este intervalo de fechas, el cual se puede establecer en cualquier otro rango dependiendo de dónde nos encontremos. Estudiamos estas temperaturas para un pasado cercano, estas temperaturas para un futuro cercano, o sea, un futuro en el que aquí, si os dais cuenta, ya está en nuestro presente, porque estamos en el 2025 y que llegaremos hasta el 2050. Y luego ya para un futuro lejano, que, bueno, no creo que lo vea, pero sí que lo verán nuestros futuros herederos de la agricultura, se establece también este rango. En todos los estreses, en todos los momentos fenológicos, hemos estudiado estos 3 puntos porque creemos que es lo clave o lo más interesante para poder afrontar estas nuevas situaciones. También miramos, por ejemplo, el número de días seguidos que íbamos a tener heladas por debajo de 4 grados entre enero y febrero, donde se da el inicio de la brotación, y es a partir de 4 grados bajo cero cuando se empiezan a producir daños muy fuertes en las yemas. Y casi siempre en todos los estados fenológicos hemos mirado el estrés hídrico. Voy a pasar, vamos a ir comentando un poco. Como os digo, estos indicadores son los que en la zona de Valdeolivas nos indicaron como preferentes. Llegamos a la época entre abril y mayo, época de formación del racimo, época donde se empiezan a diferenciar las corolas florales y les preocupaba mucho el estrés térmico, el lumínico y el hídrico. Y volvemos a coger de nuestra batería de variables. Aquí no lo he puesto, pero el orden es el mismo siempre. Es pasado reciente, futuro cercano y futuro lejano. Ha sido un error. Por ejemplo, miramos el número de días muy calurosos, el número de días en el que las temperaturas iban a ser superiores a 30 grados desde el 1 de marzo hasta el 31 de mayo. Pues si os dais cuenta, en el pasado teníamos 0 días. En el futuro cercano o en el momento actual tendremos 1, pero lo que destaca mucho es que en el futuro lejano pasaremos a 8 días.
En cuanto al estrés hídrico en brotación, si os dais cuenta, el estrés también es muy notorio, aumenta bastante de manera exponencial. Hay algunos IACs que a veces cuando los miras, aunque mires 2 o 3 cuadrículas porque te interesan, pueden estar continuas o pueden estar un poco más alejadas de otras, no tienen variaciones apreciables. Aquí os estoy mostrando una pequeña batería en los diferentes estados fenológicos, pero sí os digo que hicimos un estudio con muchísimos parámetros, pero estos eran los que más nos interesaban y los que más resultados más notorios arrojaron. En el momento entre mayo, junio, julio, hasta que llegamos a agosto, cuando ya empiezan a cuajar los frutos, una de las cosas que más preocupaba era el aumento de las temperaturas, esas temperaturas medias en floración, para que todas estas flores pues, no se abortaran. Pues, si os dais cuenta, 20,9 grados, pasamos a 22,46 y pasaremos a 25,32. Y así, en cada uno de los periodos, fuimos mirando lo que más nos interesaba. ¿Qué hemos sacado de todo este momento o de todos estos intervalos como principales conclusiones del análisis que hemos hecho en esta zona geográfica en concreto? Luego en el webinar para olivos sí que se hablará de manera más genérica. Los resultados que os muestro hoy es para la zona de Castilla-La Mancha de la Alta Alcarria, que es un poquito agresiva. Pues agresiva en cuanto a temperaturas, quiero decir. Lo que hemos observado es que va a haber un aumento de días cálidos seguidos. Los días aumentarán en un 18%, aumentarán los días seguidos con temperaturas por encima de 25 grados entre mayo y junio. Esto, como consecuencia directa, tendrá primaveras con olas de calor más largas y más acusadas. También hemos observado que anualmente las precipitaciones disminuirán. La media de los últimos 45 años estaba en torno a 555 milímetros y pasaremos en un futuro cercano a una reducción de entre un 4 y un 4,28%. Efectos directos. Aumenta el estrés hídrico, hay un déficit superior, aumenta el déficit de agua en cuanto a retención en el suelo y las olas de calor de verano van a ser mucho más largas. En un pasado lejano, bueno, en un pasado lejano, no tan lejano, pasábamos de unas olas de calor de 20 días y se espera que en un futuro cercano aumenten hasta 29 días. En esta parte de abajo hemos querido especificar los cuatro ejemplos de las cosas que más van a cambiar en este entorno que os he especificado de la Alta Alcarria de Cuenca: el aumento de los días, el aumento de las olas de calor, el aumento del déficit hídrico y, como consecuencia, se verá muy perjudicada la retención de agua en el suelo. Consecuencias directas o cómo afectará esto. Patricia, un minutito, sí. ¿Vale? Que vamos mal de tiempo. Perdón, ¿cómo afectará esto a los olivares directamente? Mayores temperaturas, menos precipitaciones, más estrés hídrico, consecuencias directas en la aceituna, disminuirá el número de flores, con lo cual disminuirá el número de frutos. El tamaño del fruto también se verá bastante afectado y disminuirá la relación de pulpa-hueso. ¿Qué pasará? En cuanto a las aceitunas, que aumentará la alternancia, aumentará la becería. El olivo que esté sometido a más estreses, bien sea por térmicos hídricos, aumentará los años en los que se producirá la alternancia, como consecuencia aborto de flores, como consecuencia problemas en la calidad de los frutos y en el cuajado de los frutos. Consecuencia directa en el aceite: disminuirá la cantidad del aceite, disminuirá la cantidad de aceite por aceituna, con lo cual tendrá mucho menos porcentaje de extractabilidad. Y habrá un aumento directo de la concentración de polifenoles, lo que produce un desequilibrio entre el ácido oleico y el linoleico, y esto hace que tanto la frescura como la complejidad aromática del aceite vean una variación bastante notoria en diferentes caldos. Y hasta aquí. Gracias. Gracias, Patricia. Rocío, tu turno. Acordaros de ajustaros a los 5 minutitos, ¿vale? Para ir en hora. Muy bien. Dime si ves mi pantalla.
Avísame cuando la veas. La vemos, Rocío, lo vemos. Vale, gracias. Pues gracias Julia, gracias Patricia y Jordi. Yo soy Rocío Lalanda, también técnico de la Fundación Global Nature, y voy a hablar de los indicadores agroclimáticos en el almendro. Un poquito retomando, a ver si se quiere pasar esto, retomando los pasos que nos había contado Jordi de cómo utilizar Canary. Aquí en esta captura, esto es una captura de pantalla, y es en Canary. Aquí yo ya he escogido en la zona, en este caso Viver, que es otro de los sitios donde hemos estado trabajando para este proyecto, y también he escogido el periodo en el que quiero que se hagan las simulaciones y los cálculos, pasado reciente, futuro cercano, futuro lejano, y el escenario. En este caso he escogido el más pesimista, que bueno, desafortunadamente es el más realista. Y ahora mismo, después de darle a siguiente, me ha salido esta página que hemos visto antes, en donde sale el listado de todos los indicadores o grupos de indicadores climáticos de Canary. Como hemos dicho, tenemos aquí los generales, está la temperatura, la precipitación, y en este grupo de aquí los agroclimáticos que van asociados a cultivos o grupos de cultivos concretos. Este de aquí es el que utilizó Patricia y luego yo también para el área de Viver, para olivos, y este es el que hemos escogido, el que toca para analizar los indicadores agroclimáticos del almendro. Vaya, y justo me está llamando alguien, perdón, que no podía apagar el teléfono, si no, no tenía conexión. A ver, entonces, si pincho aquí en frutos secos, sale este listado, o sea, parecido a los otros que hemos visto, pero este es concretamente para frutos secos, o sea que perfecto para el almendro. Y nada, por ver un poquito los indicadores que tenemos, todos estos se miden en número de días, o sea, número de días, por ejemplo, de frío extremo invernal. Si queremos saber qué número de días va a haber de heladas primaverales, o cuántos días con helada primaveral, pues pinchamos a este y este es el que calculamos. Que queremos saber el número de días de lluvias intensas durante la floración, pues este. Y así tenemos todos estos. Luego tenemos aquí también de estrés hídrico en floración, que este es de los más importantes, como hemos comprobado, para almendros, y las olas de calor en verano. Entonces, de estos ocho indicadores los tenemos aquí, ¿vale? En esta tabla, que es una guía que hemos creado para cada tipo de cultivo, porque hemos hecho 4 manuales para el olivo, para el almendro, para la viña y el cereal. Entonces tenemos una tabla muy similar para cada uno de esos cultivos, para ayudarnos a calcular los IACs, los indicadores agroclimáticos, y así poder evaluar los impactos climáticos en cada tipo de cultivo. En este caso, esta es la del almendro. Entonces, aquí los IACs están seleccionados, o bueno, agrupados, perdón, por tipo de estrés hídrico. El mayor número de indicadores son térmicos, o sea, de estrés térmico, perdón. Luego también tenemos físico, las lluvias intensas, que durante la floración se pueden cargar las flores. Y estos no tienen un estrés asociado porque hablan de la viabilidad de realizar, intervenciones mecánicas durante la cosecha, por ejemplo, ¿no? de entrar con el tractor, y la viabilidad de realizar tratamientos fitosanitarios. En esta columna tenemos la descripción de Rocío, un cada minuto, uno de ¿vale? estos indicadores. Muy bien. Y
aquí tenemos umbrales sugeridos por la bibliografía o por opinión de expertos, pero que también, como hemos visto, también los podemos cambiar según el área de estudio, como está aquí escrito, o en función del tipo de almendro, o sea, de la variedad de almendro. Y entonces, rápidamente, de todos estos 8 IACs, indicadores agroclimáticos para el almendro, específicamente en Viver, que es donde digo que hemos dicho que hemos realizado talleres de percepción social, encuestas y algún experimento. Los indicadores de esos 8 más importantes, después de hacer las simulaciones, en Canary nos dimos cuenta que eran estos tres. Estos tres de aquí, la helada primaveral, que afecta sobre todo a la floración y al cuajado, las heladas primaverales, el estrés hídrico en floración, que se da, pues, por lo visto, el estrés más importante o más crucial para el cultivo es precisamente ese, el hídrico en la etapa de floración, y luego las olas de calor que afectan sobre todo al desarrollo del fruto. Y por poner un ejemplo o dos de los resultados concretos, el de estrés hídrico, o sea, tras simular el estrés hídrico en Canary, los resultados estimaban que este va a aumentar un 19% de aquí a 2050, ojo, y un 31% de aquí a 2100. Y en cuanto a las heladas primaverales, como se puede intuir, dado que con el cambio climático pues aumentan las temperaturas, pues se va a reducir el número de heladas, pero vimos en los resultados que aunque disminuya el número, aún van a seguir dándose, ¿vale? Entonces se van a dar, entonces es considerable. Y algo parecido pasaba con las olas de calor, básicamente que van a aumentar. Y finalmente, en lo que toca de mi parte, ¿cómo va a afectar que haya mayores temperaturas, que haya menos precipitaciones y más estrés hídrico? ¿Cómo va a afectar esto a los almendros? Básicamente, se van a adelantar las primaveras, o ya está pasando, con lo cual aumenta el riesgo de las flores de que se expongan a las heladas primaverales. El aumento de las temperaturas también hace que se reduzca la durabilidad de las flores, y al haber menos precipitaciones y por tanto más estrés hídrico, junto con mayores temperaturas, pues va a aumentar el aborto floral, va a aumentar la caída de las hojas, por lo tanto también la actividad fotosintética, y eso pues también va a afectar al cuajado del fruto. Y eso es todo por mi parte, y voy a dar paso ahora a Maite, que nos va a hablar de los indicadores agroclimáticos del cereal. Gracias, Rocío. Nada. Vale, Maite, adelante. Recordad que, Maite, que luego tenemos una sesión de preguntas, ¿vale? Para que podamos ir ahora rápido. Maite, ¿estás? Jordi, ¿quieres contarnos un poco de tu parte mientras se conecta Maite? Vale, o si quieres, Maite, ¿quieres que comparta yo la pantalla? Y voy pasando. Maite, tampoco te oímos. Ni te vemos. Nada, Jordi, si quieres comenta Vale, tú la parte de Viña y pues seguimos con salto las yo a mi preguntas. parte y luego Eso efectivamente es. recuperamos a Maite. Yo voy a ser extremadamente rápido porque lo que voy a hacer es presentar
los IACs de la viña, pero de una perspectiva mucho más global que lo han hecho mis compañeras. De hecho, lo único que quería explicaros es que dentro de lo que hemos utilizado como IACs en viticultura partimos tenemos la suerte, digamos, que ya hay unos índices que llamamos clásicos de viticultura que están precalculados. Es decir, esa idea de IAC, la viticultura ya la tenía. Y son los famosos entre comillas, índices de Huglin o índice de heliotérmico, el índice de frescor nocturno y el índice, el déficit hídrico anual, ¿vale? Estos son parámetros que son clásicamente utilizados en viticultura para entender, por un lado, la idoneidad de ciertas variedades a un cierto terruño, por otro lado, la amplitud térmica y, por tanto, el perfil aromático que tiene, que van a tener las uvas, que va a tener el mosto y el vino, y por último el estrés hídrico que va a sufrir la viña, ¿no? Con lo cual, lo que se hizo en Canary fue automáticamente incorporar esos índices clásicos dentro y se han utilizado y la verdad es que han funcionado muy bien. Y luego centramos nuestras energías en dos elementos. Uno en las precipitaciones, como ya han explicado mis compañeras, sobre todo en el déficit de precipitaciones. Y como veis, hemos utilizado varios de ellos, varios IACs, ¿no? El déficit hídrico anual, pero también la precipitación acumulada, por supuesto, el número de días de lluvia al año, la evapotranspiración. Y aquí tenemos uno de esos ejemplos que os comentaba de IACs que no existen en estos momentos en Canary, pero que se pueden fabricar, ¿vale? Y es el número de años, como veis, casi al final de la tabla, aquí, el número de años en las que la precipitación durante el ciclo vegetativo no supera un cierto umbral que hemos determinado crítico. En este caso, como ha explicado Patricia, yo lo que hice fue ir a la comunidad, en este caso a Terres dels Alforins, en Valencia, y evaluar con varios viticultores cuál era lo mínimo, la precipitación mínima que generaba un daño ya considerable en las vides. Problemas de falta de brotación, de sarmientos enanos, de bueno, pues problemas graves, ¿no? Y tomé ese umbral como un umbral crítico de precipitaciones anuales. Y en este caso lo que hice fue bajarme todos los datos de todos los años de cuánto había llovido y simplemente hacer un conteo en una hoja Excel del número de años en los que ocurría eso, ¿no? Simplemente os lo quería nombrar como un ejemplo de algo que se puede calcular a mano. Entonces, os decía, índices clásicos de viticultura, por otro lado, un conjunto de índices, como veis ahí, de IACs relacionados con precipitaciones y otros con temperatura. Hemos dejado las heladas, ahí al final de la tabla lo veis, número de días de helada, pero simplemente con el hecho de demostrar que tenemos un problema en muchos cultivos y en la vida en concreto, que es la pérdida de vernalización, ¿no? La pérdida del invierno, que se ve muy bien como el número de días de helada o el día de la última helada cada vez es más temprano, ¿no? Y en el térmico, pues nos fijamos sobre todo en olas de calor, días cálidos y números de años en los que se supera la temperatura óptima para una cierta fase, ¿no? Para brotación, para envero. Estos también se han calculado todos ellos a mano. Pero bueno, no me entretengo más, como han hecho mis compañeras. Al final estos IACs lo que se calculan es o se traducen en mensajes muy sencillos, ¿vale? Como os decía antes. En este caso podéis ver las conclusiones, ¿no? Más días cálidos y muy cálidos, más olas de calor, más años críticos frecuentes, o sea, más frecuentes, perdón, pérdida de vernalización, prácticamente la misma lluvia o menos, pero con más evapotranspiración, es decir, menos disponibilidad de agua global y las variedades de ciclo corto, en este caso mucho más vulnerable, porque otra cosa que nos permite los IACs es situarlos, como han hecho ya mis compañeras también, en un calendario fenológico y ver cuándo afectan, ¿no? Entonces lo que vemos es que en el caso de la viña los IACs críticos de verdad se concentran en un periodo muy concreto que es en el periodo vegetativo de la vid y concretamente en la fase de envero o un poquito antes de la fase de envero. Y lógicamente luego ser capaz de traducir todo eso que va a pasar en el viñedo en cómo van a ser las uvas, no voy a entrar en detalle porque para eso tenemos un webinar de 2 horas, ¿vale? Cómo va a cambiar el mosto, al menos potencialmente, y cómo potencialmente se va a alterar el perfil de los vinos que se va a producir con esas uvas, ¿vale? Pues bueno, simplemente daros una pincelada y como os digo, ya entraremos en detalle más adelante. No sé si ahora Eso, mi Jordi, compañera no, Maite puede Maite entrar. ha tenido un problema Hola, técnico. Ah, mira, aquí está. perdón. Hola, Buah. Maite. Disculpadme todos, he tenido que volver a reiniciar el ordenador, ¿vale? Cosas del directo. Venga, rápidamente en 5 minutos comparto presentación, ¿vale? Y os cuento un poco por encima.
poquito. Vale, ¿veis ya rápidamente? Lo vemos. Vale, venga, rápidamente. Bueno, yo soy Maite Llorens y soy la técnico de FGN que se ha encargado de trabajar en el cultivo de cereal. Y bueno, como os habéis podido ver y os ha explicado Jordi, esta herramienta es muy versátil, ¿vale? Entonces tenemos la opción de trabajar con indicadores generales y con variables climáticas y luego con indicadores agroclimáticos que son específicos por cultivo. Cuando yo empecé a trabajar en mi territorio, que fue Navarra, el cultivo de cereal, me di cuenta que los indicadores agroclimáticos que estaban definidos para cereal eran muy generalistas. Entonces, como soy un poco maniática y a mí me gusta ir al grano, decidí diseñar mis propios 7 IACs, ya que la herramienta me permitía trabajar, como os digo, con variables climáticas y crear mis propios IACs. Entonces, ¿qué hice? Yo lo primero que hice es estudiar la relación entre el clima y los cereales. Y ahí comprendí que los tipos de estrés abiótico que afectan a los cereales en el contexto de cambio climático son 4, los más importantes, que son estrés térmico, estrés hídrico, estrés por exceso de humedad de encharcamiento o estrés por heladas. Y para cada uno de los tipos de estrés abiótico, lo que hice es definir qué variables climáticas estaban asociadas, los umbrales, ¿vale? Cuando hablo de umbrales, sobre todo me refiero cuando hablamos de temperatura. ¿Por qué? Porque cuando hablamos, por ejemplo, de estrés térmico, si sabemos que el rango óptimo de temperatura del cereal está entre 10 y 24 grados, todas aquellas temperaturas que superen los 25 o los 31 van a dar lugar a una serie de estreses en el cultivo que van a afectar. Entonces, define una serie de umbrales. Los umbrales también se definen para el tema de las heladas. Los cereales no son igual de sensibles en ahijado a una temperatura, a una baja temperatura, que en floración. Entonces, para las heladas y para las distintas fases fenológicas también se definen una serie de umbrales que os explicaré a continuación. Y luego es muy importante hablar de estados fenológicos críticos. Yo he definido los IACs del cereal en función de cuáles son los estados fenológicos más críticos para cada tipo de estrés, ¿vale? Y así he creado esta tabla, que al igual que ha comentado Rocío o ha comentado Patricia o Jordi, en cada manual de cultivo hemos diseñado una tabla que es la tabla maestra, de tal forma que cualquier persona que quiera estudiar el efecto del clima sobre los cereales en su territorio, cogiendo esta tabla puede hacer el estudio. Entonces, ¿qué he hecho yo? Definir 7 indicadores agroclimáticos para cereales de invierno. 3 que están asociados con el aumento de la temperatura y los daños por estrés térmico, que son estrés térmico general del cultivo, estrés térmico en floración, asurado de grano, un indicador agroclimático que está relacionado con los daños por bajas temperaturas, que yo le he llamado heladas, y luego 3 indicadores agroclimáticos que están asociados con las precipitaciones, ya sean por exceso o por defecto, que son estrés hídrico general del cultivo, estrés hídrico en despegado y floración y riesgo de exceso de agua por siembra. Y entonces, ¿qué explico en esta tabla? En esta tabla, cada IAC, como os he dicho, hay que relacionarlo con un periodo a evaluar. Entonces, hay IACs como estrés térmico o como asurado de grano, que solo hay un periodo en el que hay que evaluar. Por ejemplo, en el caso de asurado de grano, será de grano lechoso a pastoso, pero hay otra serie de indicadores, como el estrés térmico general, que yo voy a tener que hacer el análisis en diferentes periodos, ¿vale? Pues tanto anual como en ahijado, encañado a hoja bandera y desplegado a llenado de grano. Cada uno de los indicadores agroclimáticos, aparte de un periodo, tiene asociados unas variables climáticas, lógicamente. Entonces, aquí pasa lo mismo. Va a haber indicadores que solo tienen asociada una variable y hay otros que tienen asociadas varias. ¿A qué me refiero con esto? A que si yo voy a estudiar, por ejemplo, el estrés térmico en floración, voy a tener que estudiar 2 variables, que serán, por ejemplo, número de días en los que la temperatura máxima supera un umbral, que ahora os lo explico, o número de días consecutivos. Como veis, hay unos indicadores, como os he dicho, que tienen asociados umbrales y otros no. En el caso de temperaturas, sí que están los 25 y 31 grados para estrés térmico en floración y asurado de grano, y en el caso de las heladas, los umbrales varían. ¿Por qué varían? Porque cuando hablamos de los daños por hielo, lo que es en cómputo global, hablamos de temperaturas de 0 grados, cuando hablamos de daño en encañado y hoja bandera de -4 grados, y cuando hablamos de espigado lleno de grano hablamos de -1 grados, porque el cultivo, según su fase, puede tolerar una temperatura u otra. Un ejemplo rápidamente. Dentro de la tabla, aquí os explico cuál es la ruta que hay que seguir en Canary. Yo os he puesto un ejemplo. Si yo quiero estudiar el estrés térmico en floración, que es uno de los IACs, lo que voy a tener que hacer es ir a indicadores generales, ¿vale? Voy a temperatura, pincharía temperatura
y se me abre este desplegable. Y en este desplegable yo tengo que elegir el número de días calurosos o muy calurosos. Aquí da igual, ¿vale? Me da igual, ¿por qué? Porque como Canary, como ha comentado Jordi, te permite cambiar las fechas y también cambiar los umbrales, a mí me da igual. Entonces yo me iría a número de días muy calurosos y aquí diría, bueno, yo voy a estudiar en floración. Entonces la floración en mi zona, en caso en Navarra, tiene lugar del 10 de mayo al 31 de mayo y mi umbral en este caso son 31 grados, ¿vale? Cuando pongo dos umbrales quiere decir que el estudio hay que hacerlo tanto para los 25 grados como para los 31. Y así cada uno de los indicadores y en la tabla pues tienen sus rutas indicadas para poder estudiarlos. Importante luego, ha dicho Jordi, para entender qué va a ocurrir o qué le va a ocurrir al cereal, yo necesito comparar qué ha pasado en el pasado y qué va a pasar en el futuro. Entonces, hay que hacer una serie de cálculos, todos tenemos que hacer una serie de cálculos. Como ha dicho Jordi, Canary te permite exportar datos, ¿vale? Entonces, te exportas los datos, que sobre todo son los datos de la mediana, y con esos datos de las medianas hacemos una serie de cálculos muy sencillos. Cuando hablamos de temperaturas medias, máximas y mínimas, lo que hacemos es restar la temperatura del futuro a la del pasado, ¿vale? Y sin embargo, cuando hablamos ya del número de días con temperaturas máximas diarias o precipitación acumulada o déficit acumulado, lo que hacemos es estudiar la diferencia en porcentaje. ¿Por qué esto es importante? Esto es importante porque cuando yo voy a hacer un estudio en una zona, no todos los IACs van a ser igual de importantes. Y va a haber unos IACs más críticos y van a ser los IACs sobre los que yo voy a priorizar medidas de adaptación. Por lo tanto, todos estos cálculos son necesarios para entender cuáles son los riesgos, los impactos más importantes que va a sufrir, en este caso, los cereales en mi territorio. Y de esta forma, pues yo puedo llegar a mis conclusiones generales. Y lo más importante, poder entender a lo largo de todo el ciclo del cultivo cuáles son los tipos de estrés más importantes que tienen lugar y cuándo tienen lugar. Y así yo voy a poder actuar y establecer estrategias y medidas de adaptación. Perdón por la rapidez, pero ya íbamos tarde y entre lo que ha pasado, si alguien tiene No dudas, te preocupes, Maite. como han comentado, luego en el de cereal que tendrá lugar el día 22, pues ya hablaré un poco más tranquilamente de todo esto. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias, Maite. Bueno, nos hemos pasado de la hora. Para todo el que se tenga que ir, vamos a contestar ahora algunas preguntas que hay en la pestaña en el chat de preguntas. Pero bueno, para que sepáis que este webinar se va a publicar esta semana en nuestro canal de YouTube. O sea que si hay alguien que se tenga que ir, que sepáis que va a estar todo publicado. Así que nada, vamos a contestar algunas de las preguntas. Pues vamos a empezar con la pregunta de Sergio, que ha hecho dos preguntas. La primera nos dice cómo traducís los IACs en pérdidas de producción y rendimiento de los cultivos. Bueno, pues en el principio de todo, en esa historia cronológica que os he contado, sí que dedicamos mucho tiempo a estudiar cómo las variaciones en el clima producían rendimientos medios en diferentes cultivos, ¿vale? Pero con el tiempo abandonamos esa vía porque es muy penosa y al final cada parcela agrícola y cada gestor de una parcela agrícola tiene unos rendimientos muy diferentes en función de variedades, manejo, suelo, y eran variables que no podíamos abordar. Con lo cual, la mayoría de nuestros IACs lo que tienen es un respaldo científico muy fuerte, es decir, es la literatura científica la que nos dice cómo esa variable hace perder producción. Pero en cualquier caso, no es lo que más nos preocupa ligar el IAC a la pérdida de producción. Es decir, el agricultor con el que trabajamos, que al final es el que tiene que reaccionar y el que tiene que aplicar la medida de adaptación, ya sabe el grado, digamos, entre comillas, o estima de manera suficiente, a nuestro juicio, esa pérdida de rendimiento. Es decir, si volvemos al ejemplo del asurado del grano, hay literatura científica que explica esto. Y el cuantificar si se pierde un 20, un 30, un 40% es muy difícil, parcela por parcela, y es absolutamente, bueno, absolutamente no, pero no es necesario en el sentido que eso ya es suficiente información para que el agricultor reaccione, es decir, porque sabe que conlleva una pérdida, ¿vale? Entonces, eso con respecto a esa pregunta. Sergio también nos decía si hemos ponderado la importancia de los diferentes IACs en cuanto al nivel de impacto en la producción de cultivo. Sí, sí que lo hacemos. Es decir, lo que es muy difícil decir cuál es más importante, y sobre todo porque al final el estrés térmico está muy relacionado con el estrés hídrico y con, como explicaba Patricia, con el estrés biótico. Entonces, al final lo que hacemos es, en esa tabla que ha enseñado ahora Maite al final, no sé si os habrá dado tiempo a verla, pero básicamente lo que hacemos es
ver el porcentaje de cambio de un IAC desde el pasado hasta el futuro cercano al futuro lejano, ¿no? Y sí que es verdad que hay IACs que tienen saltos o diferencias más grandes que otros, y eso de alguna manera es ponderarlo y nos ayuda a ver qué IACs pueden ser más críticos, más importantes, entre comillas, sería un poco la respuesta, ¿no? Y luego tenemos una última pregunta de Rodrigo, que nos pregunta si las simulaciones de los modelos regionales del clima que se han considerado para calcular los IACs están corregidas en cuanto a sus sesgos, ¿no? Bueno, aquí, Rodrigo, nos vas a disculpar porque ninguno de los que estamos aquí somos expertos en datos climáticos. Pero lo que sí que podemos decir es que todas las simulaciones salen de Eurocordex, y que esto se ha hecho con el apoyo científico del Instituto Pierre-Simon Laplace, que son expertos en modelización climática, y también de la unidad Mars del Joint Research Center de la Comisión Europea, ¿vale? Entonces, entendemos que estos institutos sí que han hecho este trabajo. Lo que sí que te podemos decir es que una vez, como he explicado, los cálculos van directamente a tirar de los datos, y lo que no hay es ningún tipo de corrección de sesgo una vez la herramienta hace el cálculo. Es decir, nosotros activamente, o la herramienta activamente, no hace ningún tipo de corrección, sino que entendemos que se ha hecho antes en esos servidores o en esos lugares, en esos repositorios de datos climáticos donde está toda esa información, ¿vale? Bueno, pues con esto damos respuesta a estas 3 preguntas. Yo creo que nos hemos pasado ya 20 minutos, con lo cual creo que no nos queda otra que cerrar. No sé, Julia, si quieres dar algún Sí, mensaje de cierre. nada, Jordi, agradecer a los asistentes, recordaros que la próxima semana nos quedan 4 webinars más en los que ya vamos a abordar cómo está impactando el cambio climático en los cultivos que hemos visto hoy, y un poco las medidas, ¿no?, de adaptación, las soluciones que hemos trabajado con cooperativas y agricultores, y nada, en las que también pues, os presentaremos estos resultados. Así que ahora en el chat de preguntas y respuestas os comparto el enlace por si os queréis inscribir. Y nada, una vez más, gracias a vosotros también, Jordi, Rocío, Maite y Patricia, y finalizamos el webinar. Gracias a todo el mundo. Hasta Hasta la luego, pasad un próxima. buen día. Adiós, gracias. Adiós.